Buenas tardes. ¿Alguien me puede indicar, por favor, si me escucha? Sí. Gracias. Profesor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Mis disculpas por tan llegada la hora, les notifiqué sobre la clase virtual, pero realmente sí estoy como con un poquito de, no sé, como con malestar de catarro o algo así, y no quiero como arriesgar a que alguno se pueda contagiar el día de hoy. Entonces, por eso decidí que la clase se iba a dictar hoy por acá. De todas maneras, también es bueno porque igual la podemos grabar y pues les queda ahí pendiente. Vamos a empezar por aquí. Yo quisiera, vamos a quedar en la última parte en donde estábamos. Acá, en lo que nosotros llevábamos hablando todo el tiempo, estábamos hablando de floating point. Esperen un segundo, por favor, que aquí me está mostrando que... Regálenme un momento, por favor. Yo creo que se quitó la compartir de pantalla. Ay, yo no puedo creer esto. Regálenme un momento, por favor. Ok. Share screen. Regálenme, por favor, un momento que estoy aquí compartiendo. Ok, ahora sí ya pueden ver mi pantalla. Listo. Habíamos quedado en el tema de la vez pasada. Asistencia automática. Sí, Sebastián, la asistencia automática. No hay ningún problema con eso. Yo me fijo que hayan entrado y que estén el tiempo correspondiente a lo que dura la clase y con eso yo les valido la asistencia. Ok. Usted por favor con el micrófono abierto. Llevamos mucho tiempo con este cuento de la pandemia y sabemos que hay que apagar los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. En la clase de hoy tenemos que cubrir, pues, material. Digamos que hay mucho material por cubrir. Quisiera tratar de avanzar lo más posible para dejar un tiempo considerable para los temas que son más complicados para ustedes. Como estos temas no son tan complicados, algunos yo pasaré con uno o dos ejemplos, pero dejaré los siguientes ejemplos en los slides para que ustedes los desarrollen durante los talleres. Por ejemplo, en esta parte de lo de floating point, nosotros ya hicimos un ejemplo en la clase pasada y lo único que nosotros vamos a hacer aquí es como un repaso rápido de cómo se realiza la conversión. En este caso tenemos el número 48 menos 48.875 y estamos claros de que hay una serie de pasos que hay que seguir para pasar a floating point. El primer paso es pasar a fixed point, es lo que hay que hacer. Tenemos acá, nosotros sabemos que, por ejemplo, 48 viene siendo igual a 32 más 16. ¿Sí? En este caso, 48 viene siendo igual a 1, 1, y después tendríamos 4 ceros. Tendría siendo 16 más 32, me da 48. Y el 0.875, esto es por conveniencia del ejercicio para que no nos gastemos tanto tiempo, pero el 0.875 viene siendo igual a 0.111, que es igual a 0.5 más 0.25 más 0.125. Si en este punto ustedes no entienden por cómo yo llegué a esto que está aquí, lo que tienen que hacer es hacer el algoritmo de multiplicar por 2 y extraer el 1 si se llegan a pasar. Por ejemplo, 875 multiplican por 2, saben que se pasó, entonces ponen un 1, después multiplican por 2, si se pasan otra vez de 1 ponen un 1, y después por 2, y si se pasan de 1 ponen un 1. Cuando les dé 0 significa que llegaron al número exacto y por eso les daría aquí. En este caso, nosotros tenemos 48.875. En este caso, el número sería 11.123.4.111. Ese es el número completo de menos 48.875. Pero recuerden ustedes que nosotros lo que queremos es correr este punto de tal forma que el número en fixed point me quede entre 1 y 2. Por tanto, si yo llego aquí y pongo como el puntico donde yo quiera que lo ponga, me tendría que mover una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones. Por tanto, este número sería lo mismo que decir 1 punto y lo corremos 5 posiciones.
1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y eso sería por 2. De nuevo, entonces yo me pregunto, ¿por 2 a la 5 o por 2 a la negativo 5? Lo que yo me doy cuenta es que este número es 1 punto algo, es un número pequeño en comparación con este número que tiene una parte entera muy grande. Por tanto, tengo que crecer este número para que sea igual a este. Tengo que crecerlo. Por tanto, eso tiene que ser el 5 positivo. Si yo quisiera, si fuera, por ejemplo, de aquí a aquí, tendría que multiplicar por 2 a la negativo 5 porque quiero hacerlo más pequeñito. Tengo por ahí un micrófono abierto. Alguien que vea los micrófonos abiertos que me ayude a cerrarlos cuando los abran, por favor. Ok, listo. Entonces, ya cuando ustedes tienen este número, ya lo tienen de la manera normalizada y ya resulta bastante simple. Ustedes saben entonces que la parte del signo va a ser igual a 1 porque el número es negativo. Si el número es negativo, el signo es igual a 1. La parte fraccional va a ser igual a 0.1, 1, 2, 3. Y la parte del exponente va a ser igual a, no sería 5 como tal, porque acuérdense de la fórmula que viene siendo menos 127. Vean la fórmula que está aquí. Menos 127. ¿Quién por favor, ya sea en el chat, por ejemplo, el chat es mucho más fácil que lo digan, me diga qué número yo puedo poner ahí en la E? ¿Cuál sería la parte del exponente teniendo en cuenta que esto es 2 a la 5? ¿Quién me pudiera indicar, por favor, en el chat? Sí, por favor, alguien que me colabore en el chat. La pregunta es, si yo tengo que esta es la base y este es el exponente y estamos haciendo conversión a floating point, recordando la fórmula del 127, ¿cuánto debería ser el valor de la parte del exponente? ¿Quién me puede decir, por favor, en el chat? O hablando en micrófono, por favor. Bueno, Yahid dice que es el 5, que sería 101, 101. Eh, el 5 sí es el 101, pero recuerden siempre la fórmula del floating point. Si nos vamos para arriba, si nos vamos, por ejemplo, para arriba, nosotros vamos a ver que la representación en floating point, el exponente, esta parte del exponente, tiene que ser dada de tal forma que al restarle 127 nos dé el número que queremos. Entonces tiene que ser un número que al restarle 127 me dé el exponente que queremos. Por tanto, el exponente que queremos es el 5. Entonces, ¿quién me puede indicar cuál debería ser el exponente? Necesitamos que se muevan porque si no, no. Créame que la clase se va a volver muy aburrida de un solo lado y no van a entender nada. Alvin comenta 132 y Juan Ortiz comenta que es 133. Pues la respuesta correcta sería el 132. Muchas gracias, Alvin, y muchas gracias, Juan. ¿Por qué 132? Porque tendríamos 127, perdónenme, sería un número que al restarle 5 me dé 127. ¿Sí? Por tanto, el número tiene que ser 132. Y es el número que tendríamos que nosotros poner en el exponente. Si nosotros vamos a la respuesta, pues vamos a ver que el 132 viene siendo la parte del exponente, que es este número que ven acá. El signo es 1 y la parte fraccional es tal y como nosotros la dijimos. Si nosotros nos vamos a la plantilla de floating point, ponemos el 1 en el signo, ponemos el 132 en esta parte y ponemos la parte fraccional en esta parte. Y así obtendríamos el número completo que se guardaría en floating point a 32 bits. Sí, a 32 bits. Sería este el número final. Un ejercicio así sería un ejercicio típico de examen. También los quiero exhortar, que yo sé que ustedes en las clases virtuales suele ser así, por eso no me gustan mucho, pero sí los exhorto a que si tienen una duda, por favor háganla en el chat o hablan en micrófono, pero no sientan vergüenza de hacer la pregunta y de pararme porque saben que a mí me gusta que me hagan preguntas.
Si nos vamos para la siguiente parte, pues lo siguiente que está pidiendo es, ya que nos dan el número en floating point, pues cómo nosotros lo vamos a convertir a ver qué número realmente representa. Pues esta es un poquito como más sencilla, porque si tenemos el número 1, nosotros sabemos que el número puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, si el signo es igual a 1, viene siendo negativo. Y lo otro que tenemos que hacer es seguir escribiendo el número. Negativo 1 punto, porque es lo que nos dice la plantilla, y ponemos la parte fraccional, perdonen, esta parte fraccional. 1.1 y seguido de muchos ceros, según lo que aparece aquí. 1 punto la fracción multiplicado por 2 a la, ¿qué número sería ese? 2 elevado a la, eso sería 127, sería 126, según lo que yo estoy viendo ahí. 123 copy. No sé qué quiere decir 123 copy. Pero si nosotros nos vamos acá, cuando tenemos 2 a la 126, pues este sería nuestro número. Yo sé que es una composición entre números decimales y números binarios, pero en este caso, negativo 1.1 va a ser igual a menos 1.5 en decimal, este en base 2 y este es en decimal, y esto viene siendo menos 127 acá, sería por 2 a la negativo 1. Si nos vamos aquí, aquí vamos a ver la respuesta. Vean que tenemos, el signo es 1 que es negativo, el exponente nos da el 126 y la fracción nos da 0.5. Negativo 1.5 por 2 a la negativo 1 es lo mismo que coger 1.5 y dividirlo entre 2 y nos da negativo 0.75. Y ya con eso resolvimos el ejercicio. Todos los ejercicios que tengan que ver con floating point del examen van a ser de esta naturaleza. Realmente la moraleja del asunto es fíjense en la plantilla. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, si nosotros nos vamos a ver según floating point, dependiendo, por ejemplo, si estamos acá, si nosotros vamos aumentando linealmente, este naranja es fixed point, la raya naranja es fixed point. Si nosotros aumentamos la cantidad de bits, nosotros vamos a poder contar, vean que esto aquí está en escala logarítmica, valga la aclaración, pero nosotros vamos a poder tener un aumento, como ustedes ven, de línea recta. Sin embargo, cuando ustedes hacen una representación de un número en floating point, ustedes van a ver que mientras más bits van añadiéndole al número, el rango de los números que pueden contar es mucho más amplio. Vean cómo va aumentando. Y esa es la gran ventaja del floating point. Lo único que tiene de malo es que, por ejemplo, en floating point no van a poder representar un número que esté entre 10 a la 40 y 10 a la 70. En todos estos lados aquí no pueden representar porque tienen que renunciar a algo. Significa que fixed point tiene un rango dinámico, tiene un rango que varía y dependiendo de alrededor del punto en donde quieran trabajar, floating point puede ser más idóneo o no. Bueno, vamos a continuar. En esta parte de la unidad, porque quiero realmente terminar la unidad 1, acá voy a explicarles dos, tres cositas que son realmente importantes y se las voy a resaltar, pero no voy a entrar mucho en detalles porque hay temas que nosotros ya hemos hablado. Entonces, de todas maneras está la grabación y voy muy rápido, me dicen por favor que no entienden, pero este tema no es, esto que vamos a ver acá es como complementario a lo que llevamos ya viendo de la unidad 1, que ya hemos visto bastante de conversiones. Con eso simplemente lo que quiero mostrarles es otro tipo de representaciones numéricas que existen en el mundo binario. En el mundo binario, el primero que ustedes van a ver que se usa mucho es el BCD. Se llama Binary Coded Decimal. El BCD es un sistema numérico que se usa para representar números decimales utilizando binario, pero de tal forma que se separan las unidades, las decenas y las centenas. Es realmente un código muy simple, no es algo muy complicado. Si ustedes se fijan, vamos a ver acá el número 185. Lo único que tienen que hacer es, siempre que trabajen con BCD, van a trabajar con 4 bits. ¿Por qué? Porque BCD significa que yo quiero representar los números desde el 0 hasta el 9 aquí.
desde el 0 hasta el 9. Si quiero representar el número 185, lo único que voy a hacer es que este 1 lo voy a representar con este 1. Vamos a hacerlo aquí. Este 8 lo voy a representar con este 8. Este 5 lo voy a representar con este 5. Entonces, fíjense que este número que está en BCD no necesariamente es el 185 al convertirlo en binario como estamos acostumbrados, que es con signo o sin signo, que multiplica por 2 a la algo. Es antes mucho más simple. Si es 185, es 1, 8 y 5, punto. Esto se usa debido a que los números en BCD se usan regularmente, por ejemplo, para labores como manejo de displays o interfaces gráficas. Las interfaces gráficas, ya sea en pantallas de computadora o en displays como tal de dispositivos móviles, usan mucho el código BCD, porque es una forma de hacer interfaz entre el binario y lo que el ser humano ve. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en BCD, vean que el 0, pues es el 0 de binario. Vean que, por ejemplo, el 5 es el 5 de binario, el 9 es el 9 de binario. No tiene mucha ciencia. Realmente los números son los mismos, pero únicamente van desde 0 hasta 9. Si, por ejemplo, nosotros vamos a representar el número 2, 7, 8 y 4, pues esto sería escribir el número 2. Esto sería el 2. Si nosotros vamos a representar el 7, lo pondríamos así 7, el 8, y además de eso tendríamos el 4. Eso es todo. Eso es BCD. Esa se realizaría la conversión. BCD, siempre les tendrían que decir que es en BCD. Siempre tiene que tener aquí el sufijo de BCD. No hay forma de que tengan un ejercicio y ustedes no lo comprendan. O sea, hay que decirles que es BCD. Para hacer la suma, pues la suma sí se realiza como en decimal. Realmente, si por ejemplo un número se pasa de 10, pues ahí es donde ustedes llevan el carry. Por ejemplo, si los números están en BCD, este de aquí sería el número, por ejemplo, este sería el número 4, este sería el número 4 y este sería el número 6. Si ustedes suman 4 más 6, les va a dar 10. Les da 10. Si les dio 10, ustedes, como están trabajando en BCD, que es un tipo de codificación decimal, pues el número 10 no existe, no cabe en un bit. Por tanto, tenemos que volverlo un 0. Si, por ejemplo, digamos que en decimal nosotros tenemos 6 más 4, nosotros vamos a volverlo el 0, llevamos un 1 y ponemos el 1 acá. Pues este mismo procedimiento que estoy haciendo yo aquí, lo vamos a hacer acá. Vean que estamos aquí diciendo, bueno, 6, 4 más 6 me da 10. Este es 10 en binario. Este es 10 en binario. Pero en BCD a mí no me sirve. En BCD tiene que estar el número entre 0 y 9. Como se pasó de 9, la solución para BCD es que yo le tengo que sumar 6. Siempre que el número se pase de 9, o sea, sea 10 o más, tengo que sumarle el número 6, como está aquí, para mostrarme el número realmente que es. Entonces, 10 más 6, 16. 16 me da ceros con un carry de 1. Vuelvo y sumo. Este número de aquí viene siendo el 8, viene siendo el 7, y me van a dar como suma, yo simplemente hago 1 y 1, 0. Llevo un carry de 1, 1 y 1, 0, llevo un carry de 1, 1 y 1, 0, llevo un carry de 1, 1 y 1, 0, llevo un carry de 1 y pongo el 1 aquí. Como me pasé, porque este número realmente, este número que me dio, viene siendo el 16, como me pasé, entonces tengo que sumarle 6. 16 más 6 y pongo los 4 numeritos que están aquí, que viene siendo este número de aquí. Y me llevo el carry. El 1 que vendría aquí, me lo llevo para acá. Y así sucesivamente. Es realmente como sumar decimales. Si ustedes entienden suma de decimales, van a entender bien fácil el BCD, porque simplemente se trata de sumar y poner la unidad. Vean que puse la unidad y llevo 1. Me dio 16. Pongo el 6 y llevo un 1. Y así sucesivamente yo resuelvo el BCD. No hay que echarle mucho cuento al BCD. Realmente se entiende muy sencillo, es sumar decimales, no se necesita más. De nuevo, el campo aplicativo del BCD viene siendo en las interfaces de usuario. ¿Alguien tiene una pregunta?
Ok. Bueno. Si nosotros vamos a hacer una suma, por ejemplo, de BCD, véanlo aquí, por ejemplo, que estamos hablando de 15 más 67. 15 más 67. El 15, vean que yo cojo y digo, este es el 1 y este de aquí es el 5. Vean, 1 y 5, 15 más 67, el 6 y el 7. Listo, 15 más 67. Luego lo que sigue hacer es sumar estos dos números. Entonces, al yo sumarlos, me termina dando este numerito de acá, que viene siendo el número 12. Claro, 7 más 5 me da 12, que es este número de aquí. Como me pasé de 9, tengo que sumarle 6. Y al sumarle 6, el número se me reacomoda y ahora sí, el 12 me va a quedar el 2 aquí. Es simplemente la suma del 6, es para reacomodar el número para que me quede el número que realmente quiero poner. Y me llevo el carry. Vuelvo y ejecuto la suma. Como el número me dio 8, pues no sumo 6 y me queda el número normal. Y 15 más 67 me va a dar 82. Vean el 8 y vean el 2. Y así sucesivamente se hace. Hay otros códigos, en este caso no voy a entrar mucho en detalle, dependiendo del tipo de cálculo aritmético que ustedes vayan a hacer. Ustedes tienen, por ejemplo, el BCD que ya lo conocen, ya se los acabo de explicar, pero hay otros en donde, por ejemplo, el 2421, lo que significa es que cada bit, por ejemplo, el primer bit vale 2, el segundo bit vale 4, el tercer bit vale 2 y el cuarto bit vale 1. Y donde haya un 1, simplemente lo multiplicamos por estos valores. Lo mismo, por ejemplo, el 8, 4 menos 2 menos 1, estos son unos estándares que ya existen, que la gente usa esto, en el cual este bit vale menos 1, este vale menos 2, este vale 4 y este vale 8. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 3, el número 3 va a ser igual, por ejemplo, a 0, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque este bit de aquí es equivalente a menos 4 y este bit de aquí es equivalente a más 1. Y esto va a ser igual a 3. Eso es lo que quiere decir este método. No se preocupen que este método yo no lo voy a preguntar en el examen, pero lo estoy mencionando para que tengan una idea correcta de qué es. ¿Para qué se pone? Porque con eso yo puedo representar números negativos hasta negativo 3, por ejemplo. Exceso 3 también tiene un uso muy particular en codificaciones dependiendo de los números de bits que estén. Es simplemente para que lo vean. Y otro importante que se ve mucho, este sí se usa mucho más, se llama el código Gray. En el código Gray, vamos a hacerle suma al código Gray. Bueno, de hecho es el siguiente slide. El código Gray, véanlo acá. Necesito que por favor alguien me diga qué nota de patrón entre un número del código Gray y el número siguiente. Vean cualquier número y vean el número siguiente y alguien que por favor me diga qué piensa de ese número. ¿Qué, qué ve? ¿Qué nota? Yo noto que como cada, los números impares son, son 2 1. O sea, correspondiente a la posición son como 2 unos y Tiene una cantidad pares de unos. un par de Ok. Bueno, es un so, buen patrón. y los números impares todo son pues este Es un buen análisis inicial. Es un muy buen análisis inicial. De verdad que yo no lo había visto de esa manera, pero tiene sentido teniendo en cuenta la naturaleza del código Gray. Muchas gracias. ¿Quién más me puede dar otra observación que pueda notar un patrón entre esto? Acá la clave es uno encargarse de encontrar un patrón entre una cosa y otra. A ustedes mucho les gusta coger y mirar cuando están en Instagram o algo así, que ven esos test de inteligencia y son felices ahí escribiendo, mirando los comentarios a ver cuál es la respuesta. Pues parte de las cosas es uno ver patrones. Eso son la mayoría de cosas que se hacen en test de inteligencia, ese tipo de cosas. Por ahora ejerciten su cerebro y quiero que me digan qué notan de patrón entre un número y el siguiente o el anterior. Hay una secuencia,
Hay algo que está ocurriendo ahí. Era un segundo intento, por favor. Alguien. Tenemos 35 personas en la clase el día de hoy y solamente uno ha tenido la valentía de venir a decir. Y cuando estamos en clase normal, tengo mucha gente que opina. Necesito, por favor, un comentario. Chachos, si no colaboran en clase, créanme que yo me voy y me monto en un Ferrari y ando rapidísimo y los dejo botados, porque ustedes no están haciendo preguntas ni están colaborando en la clase, y la clase es de 2 vías. Alguien que me dé una opinión, ¿qué nota de patrón entre una cosa y otra? Entre un número y su siguiente, o su número y su anterior. Es adverso a 10, es mayor que 11. Ok, el 1-0 pues viene siendo menor que el 1-1, pero fíjense de esta manera, vean si yo me paro acá, si yo me paro en el 1, vean que para atrás yo puedo hacer dos cosas, o el 1 que está aquí lo vuelvo 0, o el 0 que está aquí lo vuelvo 1. Ahora, si yo me paro en este número que está aquí 1-1, yo puedo cambiar el primer bit y si lo vuelvo 0, vean que se vuelve este. Pero si el segundo bit lo vuelvo 0, vean que se vuelve este. Y ahora vamos a hacer el mismo ejercicio acá. Si yo estoy parado aquí, ya es la combinación 1-1, ya la tengo. Entonces tengo que empezar a mirar la siguiente. Si estoy en 0-1 y si este número de aquí yo lo cambio a 1, paso al de aquí. Y si este lo cambio a 1, paso a este de aquí. Y así sucesivamente ocurre, de tal forma que el código Gray es un código en el cual solamente un bit cambia a la vez. Fíjense que de aquí solo estoy cambiando un bit. El único bit que cambié fue el 1, el primer 1. Después solo puedo cambiar un bit a la vez, entonces subo este. Después de este, solo puedo cambiar un bit a la vez, entonces bajo este. Y aquí solo puedo cambiar un bit a la vez, entonces subo este. El código Gray es un código que se basa en solamente cambios de un bit a la vez. Siempre que yo estoy pasando de aquí a aquí, solo puedo cambiar un bit a la vez. Y tiene secuencia, de hecho, tiene toda la secuencia del mundo. Yo siempre voy a preferir los números que estén menores, por eso siempre empiezo de derecha a izquierda, de 0 a 1, de 0-1 a 1-1, de 1-1 a 1-0, para poder cubrir todo este rango. Cuando ya cubrí estos 4, ahora tengo que pasar lo mismo, pero con este igual a 1. Y sigo la misma secuencia del código Gray. El código Gray se usa debido a que hay muchos elementos físicos como los discos duros, como por ejemplo protocolos de comunicación, en los cuales yo tengo que garantizar que haya secuencia sin errores. Si yo estoy mandando un streaming de datos, si yo tengo un número que es el número 7 y yo quiero aumentar un contador o disminuir un contador, yo para asegurarme de que no hayan errores, yo utilizo el código Gray porque garantizo de que de aquí solo me puedo mover o acá o acá, porque solo puedo cambiar un bit a la vez. El código Gray se usa específicamente para manejar secuencias de bits. Cuando yo manejo secuencias, por ejemplo, pasar del 7 al 8, del 8 al 9, del 9 al 10, pero si yo llego a pasar del 10 al 15, yo tengo un error y dejo de tener en cuenta eso. Un ejemplo muy claro de cómo funciona con código Gray son los controladores de volumen, las perillitas que controlan los volúmenes de los equipos de sonido, del equipo del carro o este tipo de cosas. Todo eso trabaja en código Gray para poder garantizar de que no haya errores en la secuencia. Por ejemplo, acá yo tengo un disco y hagan de cuenta que este es la palanquita del volumen del carro. Si yo roto esto así, él me va a botar una secuencia de bits de esta manera. Vean que esto es 00, 10,
00, perdónenme, ok, 00, espérenme que estoy aquí, esto es 111, esperen, 10, 00, 01, aquí es porque ya hizo la rotación, pero siempre código Gray, esperen un momento que aquí tengo un error, ya sé dónde es que está el error, acá, siempre código Gray me va a manejar un bit a la vez, y si yo roto en este sentido, entonces yo tendría como una secuencia de esta forma y sería 01, 00, 11 y correría otro tipo de secuencia. Entonces es un tipo de código que a mí me sirve para detectar incrementos o decrementos según una secuencia de bits y se usa físicamente como esto que está aquí. Es el código Gray, es sumamente poderoso. Otro tipo de codificaciones, por ejemplo, cuando trabajamos en esto yo creo que ustedes lo han visto, se llama el código ASCII. El código ASCII, pues, hay muchos, o sea, hay código Unicode y un montón de cosas. Pero cuando yo con bits quiero representar letras, pues yo uso el código ASCII. El código ASCII normalmente tiene 128 caracteres y consta de 7 bits. Hay código ASCII extendido a 256 bits. Hay Unicode, por ejemplo, a 32 bits, en donde cada uno de los bits corresponde específicamente a una letra. Entonces, cuando yo trabajo en una computadora, por eso siempre cuando declaro una variable de tipo char, va a ser igual a 8 bits. Porque yo con esa variable tipo char puedo contar cualquiera de estos caracteres que tengo aquí. Y cuando yo tengo una cadena de tipo string, realmente es un arreglo de tipo char. Es un arreglo de tipo char. ¿Qué significa? Que entonces siempre un archivo de texto me va a tomar 8 bits por cada letra que yo escriba si estoy escribiendo en ASCII. Normalmente Word y hoy en día escriben en Unicode y en ese tipo de cosas, pero por ejemplo páginas web la mayoría escriben en ASCII también. Con ASCII yo puedo hacer diferentes operaciones. Si por ejemplo yo quiero pasar de mayúscula a minúscula, yo simplemente le sumo. Por ejemplo, si quiero pasar de la E minúscula, que es el 65, a la E mayúscula, que es el 45, pues sumo y resto 20 y con eso yo puedo hacer el cambio de mayúsculas a minúsculas. Como les comenté, están las cadenas de texto, tenemos imágenes donde cada uno de esos bits representaría un color dentro de la cadena si estamos hablando en RGB o si estamos hablando en escala de grises, archivos de sonido, donde en el sonido, por ejemplo, cada una de las partes de la onda de sonido, pues tendría un valor numérico y cuando ustedes ven, por ejemplo, que el sonido es a 16 bits o 32 bits, ustedes se van a dar cuenta que se usan esa cantidad de bits para representar la resolución con la que están trabajando aquí. De igual forma, ustedes ven que hay monitores que trabajan colores a 16 bits y a 32 bits. Eso significa que mientras más bits, más colores, más combinaciones de colores ustedes pueden manejar. Esta parte de acá son las operaciones aritméticas que podemos hacer con esos códigos. Realmente aquí, si esto todo se los he explicado. Entonces voy a pasar rápidamente donde toque. La suma, ya les expliqué muy claramente cómo funciona la suma. La suma en binario ustedes la llevan y llevan un carry. No creo que necesitemos explicar mucho. Si estamos hablando con TOS complement, en TOS complement ustedes suman igual. Si es por ejemplo 104 menos 16, que tienen el número negativo 16, ustedes suman regularmente y les va a dar el número. Si están haciendo la resta, el número que van a restar, como en la pregunta que estaban haciendo hoy que estaba haciendo Marco hoy en el foro, si les dan el número positivo, ustedes para hacer la resta lo pasan a TOS complement y después lo suman común y corriente y les va a dar el resultado. Esto yo ya lo expliqué en clase 1.000.000 de veces, solo lo estoy repasando aquí. Extensión de signo. Yo ya les expliqué cómo funciona la extensión de signo. La extensión de signo, esto está mal. Así no se debe hacer. La extensión de signo no se debe simplemente coger y colocarle ceros a la izquierda. Realmente, cuando hablamos en números con signo en sus complement, lo que uno realmente tiene que hacer es replicar este último bit. Y lo tienen aquí y lo replican este último bit. Al replicar el bit X veces, pues ahí es donde sí hacen la extensión de signo, preservando el valor que tiene. Porque recuerden que cuando hablamos en números con signo, lo que cuentan son los ceros, entonces lo que no cuentan son los unos.
Entonces añadimos cuantos unos sean a la izquierda, que eso no me va a afectar a mí el valor del número. Overflow. Ojo con el overflow, y de una vez ya se los estoy diciendo porque overflow lo voy a preguntar en el examen. Voy a preguntar overflow en el examen. En el examen va a haber overflow. ¿Cómo detectan overflow? Por favor, anoten cómo detectar overflow. Overflow se detecta si estamos hablando con números con signo. Yo siempre les voy a hacer la pregunta con signo. Y el overflow ocurre cuando ustedes se pasan de lo máximo que pueden contar, se pasan del rango. Si están usando, por ejemplo, 4 bits, ustedes pudieran tener, por ejemplo, a ver, yo les explico. Si ustedes están utilizando 4 bits, ustedes se pueden llegar a pasar, pueden llegar a contar un número que no esté dentro del rango, que se pasaron de los bits para poderlo contar. Entonces, por ejemplo, tienen aquí 9 y 8. 9 y 8 da 17. Da 17. Pero ustedes se dan cuenta que viéndolo de forma de choose complement, en choose complement, 9 y 8, vean que este número en choose complement es el número negativo 15. Aquí hay overflow. De la misma manera, negativo 8 y negativo 9 se pasó y da 15. Overflow. Si ustedes leen los números, se van a dar cuenta que hay overflow porque se van a dar cuenta que los números de los sumandos tienen que ser los mismos en cuanto al signo, tienen que ser positivos los dos y el resultado tiene que ser negativo. Vean que aquí están negativos los dos y el resultado es positivo. Entonces vean que tenemos overflow si los signos de los dos operandos son los mismos, tienen el mismo signo, pero la suma es diferente. Esa es la forma como ustedes van a detectar overflow. Van a mirar estos dos números y lo van a comparar con este. Si son diferentes, hay overflow. Punto. No tienen que hacer nada más. ¿Ok? Esto es overflow. Ahora sigue. ¿Qué operaciones lógicas? Esto sí que lo voy a pasar como relativamente rápido. Me interesa pasar que pasemos a álgebra booleana, que es como un tema que más guerra les da. Ok. Estas son las compuertas lógicas que nosotros utilizamos. Las compuertas lógicas son el elemento fundamental de la electrónica digital. En las compuertas lógicas nosotros tenemos 3 compuertas fundamentales. El resto de las compuertas son una composición de estas 3. Me refiero, tenemos la tabla de la verdad, que está aquí a la izquierda, que yo ya les mostré a ustedes cómo se hacía la tabla de la verdad, cómo se hacían los números. Vean que es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Perdón, 0, 0, 1, 1. Siempre hacen la tabla de la verdad con todas las posibles combinaciones. Básicamente es un contador lo que están haciendo aquí. El número 0, el número 1, el número 2, el número 3. Y ustedes definen la tabla de la verdad, que es lo que llaman el truth table. Y con ese truth table lo que hacen es definir a estas 2 entradas cuál va a ser la regla para la salida. Cuando hablamos de cuando decimos y, significa que las 2 cosas tienen que cumplirse. Por ejemplo, yo voy a ir al paseo si me dan permiso en el trabajo, o sea, 1, y si tengo plata. Si yo no tengo permiso, no tengo plata, pero tengo permiso en el trabajo, yo no puedo viajar. De igual manera, si yo tengo plata y tengo permiso, pues tampoco. Y si no tengo ninguno de los dos, pues tampoco. La y, que es la and, requiere que ambas condiciones sean verdad para que se pueda activar. La o, por otro caso, yo les puedo decir, yo puedo ir al viaje si tengo el permiso o si tengo plata. Entonces, tengo el permiso, pues voy. Tengo plata, pues voy. Y si tengo permiso y plata, pues mejor, pues ahí sí que voy. Pero si no tengo ninguno de los dos, no puedo ir. Eso es básicamente lo que significa la OR. La OR dice que cualquiera de los dos con que sea uno se va a activar. Mientras que la AND necesita que ambos estén activados para que pueda funcionar. La NOT sí es una muy básica, que es simplemente complementar, invertir un bit con el otro. Los símbolos son estos que ustedes están viendo aquí. Estas son las compuertas más comunes. La NOT se simboliza de esta manera. La OR
es esta OR que está aquí, la AND es esta, y tenemos otras complementarias que es la NOR y la NAND, que simplemente son una AND y una OR con el simbolito de negado. Esta bolita que ustedes ven aquí significa que niegan la salida. Por ejemplo, vamos a esperen a ver que esto no quiere, vamos a ver, manito. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, por ejemplo, la NAND de estas dos sería 1, 1, 1 y 0. Sería completico, el negado completico de esta que está aquí. Eso es lo que significa la NAND. Simplemente es el negado de la AND. Y la NOR es el negado de la OR. No tiene pues nada más. Cuando hacemos las operaciones lógicas y les ponemos números de varios bits, lo que tenemos que hacer es bit a bit, vamos a hacer la operación. Pues 1 AND 1 me da 1. Aquí 0 AND 1 me da 0. 1 AND 1 me da 1 y así sucesivamente yo puedo escribir el resultado de una AND de varios bits. Es simplemente haciéndolos término a término. Con la OR ocurre lo mismo y con la NOT cambiamos bit a bit. La AND, por ejemplo, en programación tiene una ventaja, tiene una aplicación muy grande que se llama máscaras, hacer masking. Para hacer masking, yo, por ejemplo, solamente me interesan estos bits de aquí. Solamente me interesan estos últimos bitsitos de aquí. Porque, por ejemplo, cuando yo hago configuraciones, estos 4 bits me pueden representar la configuración de algún dispositivo. Y estos 4 de aquí me pueden representar la configuración de otro dispositivo. Si yo quiero hacer el primer dispositivo, pues yo lo enmascaro con una AND de esta manera para que solo me permita ver estos de aquí y se ven de esta manera. Entonces ya ignoro todos estos valores y solo me va a importar. A mí no me importa el ruido que haya aquí porque lo estoy enmascarando con AND y finalmente se va a volver un 0. Es como multiplicarlo por 0 si ustedes se ponen a pensar. Finalmente hay una que se llama la XOR. La XOR se llama la Exclusive OR, que es esta de aquí, y solamente se activa cuando ambos bits son opuestos. Cuando A y B son opuestos, la XOR se activa. O sea, Exclusive OR. Solo le sirve cuando las dos entradas son completamente opuestas. Si son iguales, me va a dar un 0. Si son iguales, me va a dar un 0. Si yo con una XOR, por ejemplo, si yo siempre hago, fíjense aquí que, por ejemplo, tengo estos números. Vamos a empezar acá. Si tengo 0 y 1 y yo les hago una XOR a este 0 con 0, me va a dar pues 0, me da el mismo valor. Y si yo le hago 1 con 0, me va a dar el mismo 1. Vean que da el mismo. ¿Qué significa? Que la XOR yo la puedo usar como una compuerta, como una puerta que se abre y se cierra. ¿Qué quiero decir con eso? Cada vez que yo tengo la XOR, yo pongo uno de los pines en 0, el otro pin inmediatamente se me va a propagar a la salida, porque vean que me deja pasar el dato digital. Sin embargo, cuando yo hago la XOR con 1, pasa algo muy curioso. 0 XOR con 1 me da 1. Vean que este es este negado. Este es este negado. Entonces, la XOR con 1 lo que hace es negar. Entonces, yo puedo usar la XOR como una compuerta, que es esta de acá, en la cual yo puedo, por ejemplo, tengo aquí una entrada y tengo por aquí la activación, vamos a llamarlo G de gate. Yo puedo usar la XOR para negar o no negar esta entrada. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el sumador, cuando es choose complement, yo puedo hacer algo que automáticamente conectar esta parte de aquí al último bit para modificar esta entrada, para ponerla si es la entrada negada o si es la entrada. Para eso se usa mucho la XOR. La XOR se puede usar para complementar o para dejar seguir. Es una compuerta que tiene muchísimos usos, muchísimos usos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en la suma binaria, vean que, por ejemplo, si ustedes en la suma que yo les he enseñado, si yo a 0 le sumo 0, pues me da 0. Si a 0 le sumo 1, me da 1. Si a 1 le sumo 0, me da 1. Y si a 1 le sumo 1, me da 0. Y pues obviamente con un carry. Pero fíjense que la XOR
es el componente fundamental que define la suma binaria. Todo sumador binario, toda unidad aritmético lógica tiene por dentro una XOR por cada bit. Ese es el poder de eso. ¿Cómo se representa por dentro? La XOR es una compuerta que está compuesta de ANDs y OR. O pues en este caso sería como NORs y AND. Fíjense que esto viene siendo AB negado más B por A negado. Esto es la definición de una compuerta de XOR. Yo puedo formar una XOR a partir de diferentes componentes que son fundamentales. Por eso yo les digo que la AND y la OR y todo eso son elementos fundamentales que me permite a mí trabajar. Finalmente, como vamos a ver esas compuertas que ustedes vieron, cómo están hechas por dentro. De nuevo, el tema anterior que les acabo de mostrar de las compuertas es un tema muy rápido porque en sí no van a haber preguntas relacionadas a ese tema exactamente, pero sí va a ser un complemento de las otras preguntas que les pueden llegar. De esto que les he hablado hoy, lo más importante viene siendo como los códigos binarios, la parte del overflow, pero aquí lo que les estoy mostrando es un complemento de lo que hemos visto en clase. Otra pregunta básica que ustedes también tienen que saber es de qué están hechas las compuertas lógicas por dentro. Yo entiendo que ustedes son ingenieros de software y a ustedes no les interesa nada la electrónica a la mayoría, pero si no les interesa la electrónica, por lo menos tienen que tener una idea de qué hay dentro de esas cositas negras que tienen paticas, que eso qué es, eso cómo lo hicieron para que funcione como es. Pues, si yo entro a ver, por ejemplo, todo está basado en transistores, eso ya lo hemos hablado. Siempre los circuitos electrónicos están compuestos de transistores. Si están compuestos de transistores, yo puedo utilizar los transistores para construir lógica combinacional. Y un transistor es como un switch. Si yo tengo un switch aquí y yo este switch lo cierro, pues el bombillo se enciende. Si lo abro, el bombillo se apaga. Como el bombillo se apaga, como esto de acá. Si yo lo cierro, el bombillo se apaga. Es sencillo, es como la luz de la casa, como como los interruptores de la luz de la casa. Ahora, los transistores son estos elementos que ustedes ven aquí. Un transistor es como un switch que yo puedo activar con voltaje externo. ¿Qué significa? Cuando yo pongo voltaje aquí, yo puedo hacer que este switch abra o que el switch cierre. Hay dos tipos de switches, en este caso con la tecnología actual, manejamos con la tecnología MOS, que es Metal Oxide Semiconductor, y son de tipo N o de tipo P. Los de tipo N se cierran con un 1. Si yo aquí le pongo un 1, o sea, unos 5 voltios, por ejemplo, como ustedes están trabajando con lo de los kits, si le pongo 5 voltios aquí, este switch se cerró. Si le pongo 0 voltios aquí, o sea, ground, este switch se abrió. Y así, de la misma manera, al contrario, trabajan los transistores tipo P. Los P se abren con 1 y se cierran con 0. Significa que son complementarios. Por eso tiene la bolita aquí el símbolo. Son simplemente switches que prenden y apagan. ¿Yo cómo puedo hacer compuertas lógicas con eso? Obviamente, como les mostré en la primera clase, los niveles de voltaje me van a definir si tengo un 0 o tengo un 1. Si tengo menos de 0.5 voltios, pues tengo un 0. Si tengo por encima de 2.5, pues tengo un 1. Y eso depende mucho de la hoja de datos del componente. Por ejemplo, el 7400 que ustedes tiene diferente forma de trabajar. Si yo, por ejemplo, entonces, vamos a ver la NOT. Si yo, por ejemplo, tengo la NOT aquí, si yo a la NOT le pongo una entrada igual a 0, si yo veo que la entrada es 0, como este de arriba es tipo P, el 0 cierra el switch y el 0, el de abajo es tipo N, por tanto abre el switch. Aquí a mí me gusta mucho usar una analogía del agua. Yo me imagino siempre el agua para que ustedes entiendan cómo trabaja esto. Si yo pongo aquí presión como de agua, aquí ustedes tienen la Autoridad de Energía Eléctrica, perdón, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ustedes acá tienen presión de agua. Tienen aquí presión. Y la presión tiene una presión que les está marcando, suponiendo que esto es un manómetro, pues un medidor de presión.
Cuando ustedes miden que hay presión ahí y ustedes cierran esta puerta, es como si la pluma, ustedes ahí mismo abrieran la pluma y el agua comienza a fluir de aquí y sale para acá y van a ver presión en este pin. Cuando tienen presión, la salida es igual a 1. Ahora, cuando le ponen un 1, se abre esta pluma y se cierra esta pluma. Significa que la presión que está aquí, vean que no llegó, y esta de aquí la tengo aquí abierta como al aire. Por tanto, esta línea de aquí se quedó sin presión y por eso bota un 0. Básicamente, cuando uno hace lo de estas compuertas lógicas, lo que uno trata es de llevar del punto de presión a la salida, dependiendo de la lógica que yo quiera. O si yo quiero que, por ejemplo, me marque un 0, la pongo a ground y eso hace que no haya nada de presión. Siempre cuando ustedes les hablen, los que no han tomado medidas, se van a dar cuenta que la presión es la forma más fácil de ustedes entender los términos de voltaje y corriente. Digamos por acá, si nosotros, por ejemplo, vemos la NAND, ya se vuelve mucho más complicado. Vean que cuando uno hace la NAND, tiene este formato de aquí, y vean que, por ejemplo, yo para hacer la NAND, yo necesito que sean, por ejemplo, 0 y 1 para que me dé 1. Vean que si yo pongo un 0 aquí, cierro este switch, y si pongo un 1 aquí, abro este switch. Por tanto, vamos a buscar el punto de presión. El punto de presión está aquí. Presión aquí y el punto de presión está aquí. Y lo que yo quiero es llevar presión desde ese punto y lo voy a llevar hasta este punto. Y yo miro si hay un camino directo. Al yo elegir esta combinación de bits, vean que yo voy a seguir el camino de la presión. Me vengo por acá, vean que está cerrada la pluma, me vengo por aquí, me vengo por aquí y salgo hacia acá. Por tanto, el 0 con el 1 me va a dar un 1. Y además de eso, yo estos de aquí abajo, yo no los puedo dejar de que tampoco haya conductividad, porque o si no, resulta que el agua se va a venir y se va a perder por aquí. Lo mismo ocurre cuando ustedes hablan de plomería. Por tanto, siempre tienen que tener un camino hacia arriba, pero el camino hacia abajo siempre tiene que estar abierto, si no hacen un cortocircuito y les va a oler feo el componente y lo van a quemar. La NAND, perdón, la AND, fíjense que es la misma NAND, pero con menos componentes. Es una, es una NAND con un NOT a la salida. No más, no les voy a explicar más detalles de ahí porque tampoco quiero confundirlos. Lo único que quiero que vean, lo que realmente me interesa que ustedes entiendan, es que así funcionan las compuertas lógicas por dentro. El circuito que ustedes tienen, la NAND del 7400, tiene por dentro muchos de estos transistores en los cuales las paticas, los pines que ustedes tienen para poderlos operar, están aquí y al poner los voltajes lo que están haciendo es realmente abriendo y cerrando compuertas para que el agua fluya o no fluya de un lado a otro. Y todos los circuitos digitales funcionan de esa manera. La NOR, si ustedes le hacen el análisis a la NOR aquí a la tabla de la verdad, se van a dar cuenta que, por ejemplo, esta de 0 y 1 viene siendo esta de aquí. Y si ustedes siguen el camino del agua de presión, aquí puede pasar, pero fíjense que aquí no dejó pasar. Y de acá, fíjense que él sigue el camino y se viene acá. Por eso vale 0. Ese es el principio fundamental de la electrónica, la que nos lleva a fabricar transistores, a fabricar procesadores Intel, procesadores de todo tipo, porque yo con esto puedo concatenar ANDs, NANDs, OR, NOT, y puedo comenzar a formar, por ejemplo, XORs, que me van a permitir formar un sumador, que me van a permitir formar un datapad, que me va a permitir a mí hacer un procesador como un procesador Intel. Entonces, cuando ustedes les dicen es que hay muchos transistores, realmente los transistores lo que hacen por dentro es este tipo de operaciones. Esa es la NOR, esa es la OR. Y ya con esto terminaríamos esta parte del tema. Mientras que yo voy abriendo la otra parte del tema, yo les voy a preguntar si tienen preguntas. Por favor, aprovechen. Si tienen preguntas, yo voy aquí abriendo lo que me falta. Vamos a Drive. Vamos a ver aquí. Permítanme un momento. Vamos a abrir Google Drive. De nuevo, disculpen si la clase se ve aparentemente muy rápida,
pero realmente son temas que son relevantes, pero son temas complementarios a lo que nosotros estamos viendo. Ok, vámonos para teaching. Para teaching. También les quiero recordar que puse en el Moodle que la fecha del examen se movió debido a los cambios que había en el calendario, pues no lo voy a poner tan temprano, pues para no presionar tanto, pues con material de curso. Material fijo, clases, PDF, y nosotros hoy vamos a ver Boolean Algebra. Vamos a ver esto aquí y vamos a abrirlo en Notability. Notability. Ok, importar. Open Note. Ok. Este tema que está acá, vamos a empezar ya. Este es otro capítulo del libro. Me interesa ya comenzar esto para ya apuntarnos con ruta hacia el examen. El examen va a ser de dos temas particulares. El primero, conversiones binarias, que fue todo el tema que acabamos de ver. Hasta ahí llega, eso es todo. El segundo tema viene siendo álgebra booleana. Esos son los dos temas que nosotros vamos a trabajar. Y para allá es que estamos apuntando pues el examen. Esperen un segundo, les hago también otra aclaración, ya que acabamos de terminar tema. Sí, hoy cuando termine la clase también les quería dejar claro que voy a habilitar en el Moodle un quiz. Para resolver el quiz tienen 36 horas a partir de la terminada de la clase. Con esas 36 horas van a entrar a Moodle y van a resolverlo. Son unas preguntas que son bastante sencillas de conversiones. No van a tener ningún problema, pero es simplemente para repasar los temas vistos. No olviden, yo lo voy a habilitar y les va a llegar una notificación al email del quiz que tienen que resolver entre hoy y mañana. Bueno, ahora vamos a empezar un tema que es álgebra booleana. Ya nosotros entendimos que son unos, que son ceros, que son ands, que son or. Ya saben más o menos qué funciona todo eso, pero ahora nosotros queremos crear toda una teoría matemática que nos permita pues realizar desarrollos, realizar operaciones que a la final nos van a servir para simplificar nuestros circuitos lógicos. La segunda práctica precisamente trata sobre este tema, el segundo laboratorio trata sobre este tema de álgebra booleana y compuertas lógicas. Nosotros vamos a trabajar circuitos lógicos que están compuestos siempre por unas entradas, unas salidas, unas especificaciones de función y unas especificaciones de tiempo. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen acá un circuito que ustedes le meten un 4 y aquí bota un 9 y le meten un 7 y aquí les bota un 15, ustedes tienen que saber que eso bota la ecuación 2n más 1 y aquí adentro hay muchas compuerticas, como ustedes lo vieron, que se están encendiendo y apagando para poder producir ese resultado. Eso es un circuito lógico. Va a tener unas entradas y unas salidas, muy parecido a lo que ustedes ya conocen como lo que ya conocen como funciones o métodos en programación. Marco, con lo del App 1 ya tiene la fecha. Si ustedes entran ahí y les sale la fecha cuándo tiene que ser. En este momento no me acuerdo, pero ahí en el mismo Moodle ya les dice cuándo es la fecha de entrega. Tienen 2 semanas, si no estoy mal. Ok. Cuando nosotros hablamos de circuitos, entonces cuando miramos por dentro el circuito funcional, nosotros podemos ver este tipo de cosas. Tenemos una serie de compuertas lógicas aquí, otra serie de compuertas lógicas acá y otras compuertas lógicas por aquí. Esta se conecta por acá, esta se conecta aquí. Hagan de cuenta que todo esto son cablecitos que ustedes van a ir conectando. Pero entonces dentro de eso hay dos tipos principales de lógica combinación de circuitos lógicos. Todo el examen 2 se va a tratar específicamente definiendo estos dos circuitos y tienen ustedes que tener la capacidad de diseñar cualquiera de estos dos circuitos. Toda la siguiente unidad va a tratar sobre este tema. Tienen lógica combinacional y tienen lógica secuencial. La lógica combinacional no tiene memoria. Es como los reflejos de uno. Si ustedes, por ejemplo, ponen el dedo en la estufa y ustedes se queman, ustedes van a quitar la mano. Inmediatamente quitan la mano
porque ni siquiera lo pensaron, es como el cuerpo reacciona inmediatamente. Ustedes no se preguntan que si ayer se quemaron y hoy se quemaron y mientras que lo piensan ya la mano está tostada. Entonces, son circuitos que son literalmente reactivos a sus entradas, ellos reaccionan inmediatamente. Y las salidas son determinadas por los valores actuales de las entradas. En contraparte, la lógica secuencial sí tiene memoria. Entonces, la lógica secuencial, por ejemplo, si si hoy pasa el camión de la basura en la casa, pues es que si ayer pasó el camión del reciclaje, entonces yo creo que mañana va a llegar el camión de la basura. Y yo tengo en cuenta eventos que pasaron ayer para poder tomar una decisión de mañana, son cosas secuenciales, son lógicas secuenciales. Y necesito componentes electrónicos que me provean la forma de yo retener esa información hasta que llegue algo nuevo. Por tanto, las salidas son determinadas por las entradas antiguas y las entradas actuales. Esas son la gran diferencia entre los dos tipos de circuito. Nosotros tenemos los tipos de diagramas lógicos como tal. A veces ustedes pueden encontrarse diagramas lógicos de este tipo, donde simplemente es un cuadradito, tienen A y B y les van a definir la ecuación que determina esa cajita. De la misma manera, por ejemplo, esto que está aquí es un sumador. ¿Sí? Tienen un sumador en donde tienen tres entradas, que tienen la A, la B, el carry de entrada, la salida que es la suma y el carry de salida, definido por estas funciones. Es bien similar a la anterior. Tienen una implementación como circuitos lógicos que lo pueden implementar así como con los componentes fundamentales. Y pueden ustedes también trabajar con buses. Con buses me refiero a que ustedes tienen, por ejemplo, un cablecito, una línea puede ser representada por dos o más tipos de señales. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esta notación que tiene una rayita y un número, significa que aquí realmente vienen tres números, vienen tres señales. Aquí igual, tres señales, aquí pueden salir dos y aquí pueden salir cinco, por ejemplo. Simplemente estoy poniendo las reglas sobre cómo nos vamos a comunicar de ahora en adelante. Las reglas de un circuito combinacional significa que todos los elementos dentro del circuito combinacional deben ser combinacionales, no pueden haber elementos de memoria y no puede haber tampoco un camino cíclico. Si yo tengo un camino cíclico, yo tengo memoria. Esa es una parte fundamental para yo saber si el circuito es secuencial o es combinacional. ¿Por qué hacer feedback tiene memoria? Porque yo estoy tomando una decisión actual basado en una decisión anterior. Y aquí yo puedo formar un camino cíclico que va a formar un círculo vicioso que se va a quedar aquí pegado. Es algo muy parecido como, yo siempre les doy el ejemplo a la gente cuando alguien está en una relación con alguien, cualquiera, y usted es bueno con esa persona, pues esa persona es buena con usted. Y el día siguiente va a ser bueno usted con esa persona porque fue bueno con usted. Y esa persona va a ser buena con usted porque usted fue bueno con ella. Están en un círculo vicioso positivo en donde tienen ese estado actual en donde todos están bien. Pero si usted es malo con esa persona, pues esa persona probablemente lo va a tratar a usted mal y a causa de eso usted lo va a tratar mal y a causa de eso esa persona lo va a tratar mal y se forma un círculo vicioso negativo. De la misma manera, estos circuitos, cuando ustedes hacen un camino cíclico, se quedan pegados ya sea en la parte negativa o en la parte positiva, pero se queda pegado en esos valores. En este caso, los circuitos combinacionales no pueden tener ese tipo de secuencia. Rápidamente, si yo les estaba comentando que los circuitos secuenciales no pueden tener memoria o caminos de feedback, nosotros podemos acá identificar cuáles elementos son combinacionales y cuáles son secuenciales. Quiero que por favor en el chat me digan cuál de estos elementos que ustedes tienen aquí son secuenciales. El A, el B, el C, el D, el E o el F. Por favor, comenten y me dicen cuáles de estos circuitos consideran que son secuenciales. ¿Cuáles de estos circuitos son secuenciales? Por favor, respondan en el chat. El C, que Iliani. El C no es secuencial.
porque no hay memoria y no hay feedback en lo que está. El A, Sebastián. Estamos hablando secuencial. Noten que estamos hablando secuencial. Secuencial lo que quiere decir es que tiene memoria y hay feedback entre la salida y las entradas. Si, por ejemplo, hablamos, como dice Sebastián, que es A, C, D y F, aquí, por ejemplo, el camino sigue una sola línea, aquí el camino sigue una sola línea, aquí sigue una sola línea. Lo mismo acá y lo mismo acá. Lo mismo aquí y lo mismo acá. Pero tal y como lo comenta, por ejemplo, Carlos, Cristal tiene la respuesta parcial, está bien. Yahid, Frances también, Jorge también están en lo correcto. Vean que en la B tenemos un feedback que hace que se quede el circuito pegado en ese estado. Él va a lograr y se va a quedar en un estado de memoria en donde no va a cambiar. Eso es una de las reglas fundamentales para ver elementos combinacionales. Digamos que lo que trato de ver es que no es secuencial. Lo que no sea secuencial es combinacional. Lo mismo este de aquí. Vean que yo tengo feedback. Tengo feedback de aquí para acá. Hay una realimentación que me va a permitir ejercer un camino de memoria. Muchas gracias a los que respondieron. La respuesta sí es B y es F. Y el resto de los circuitos son todos secuenciales. Este de aquí yo no sé qué es. Esto es un typo realmente. Porque esto es combinacional. Listo. Eso fue un typo realmente. Ahí no hay nada que hacer. Ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ok, vamos para las funciones, las ecuaciones booleanas. En las ecuaciones booleanas, nosotros vamos a definir como cada salida se necesita especificar de qué depende. Por ejemplo, la salida de un sumador, el elemento S va a ser dependiente de las funciones, de una función que depende de A, B y el carry de entrada. Como decir que y igual a f de x. Es la misma cosa que cuando hablamos en precálculo, que y es igual a f de x. O y es igual a f de x, z. Es lo mismo, pero entonces es f de a, b, c, i. Lo mismo, la siguiente salida va a ser también dependiente de esto. Y quien define lo que hace cada una vienen siendo las ecuaciones booleanas, que son estas que están aquí. Este simbolito que es el más, con una bolita, es el símbolo de la XOR. Ya les comenté yo a ustedes que la XOR es el componente fundamental de un sumador. Pues aquí tienen la prueba de eso. La XOR es el componente fundamental de un sumador. Y ahora, el carry de salida es cuando nosotros decimos 1 con 1, 0 y llevo carry, por ejemplo. O 1 con 1 con carry de entrada. Entonces también viene siendo 1 con carry de salida. Así cuando nosotros definimos las reglas del sumador, se definen de esta manera. Y lo que ustedes están viendo aquí es que el carry de salida va a ser igual a AND B or A AND C or B AND carry de entrada. Aquí no sé, aquí es carry de entrada. Estos elementos de aquí me van a definir a mí específicamente cómo es un sumador. No se preocupen por los detalles de esto todavía. Yo lo único que les quiero mostrar es la representación. Los sumadores los vamos a ver con mucha calma después. Solamente quiero que vean cómo se usa. Las definiciones de lo que vamos a hablar también, porque esta unidad va a ser muy formal. Nosotros vamos a trabajar con mucho formalismo matemático. Por tanto, necesitamos usar los términos correctos. Cuando yo les digo complemento, es la negada de una variable. Yo pongo la barrita y eso significa A complemento. Si A es 0, A complemento es 1 y viceversa. El literal es una variable, ¿sí? Un numerito, una variablecita de estas. Cualquiera de esas puede ser un literal. El implicante va a ser un producto de literales. Un min término es un producto que incluye todas las entradas. Vean que min término es diferente a implicante. A pesar de que el implicante también es un producto, el min término por naturaleza requiera que todas las variables de entrada estén incluidas. Y el max término es la suma que incluye todas las variables de entrada. Entonces, en esta unidad vamos a ver que los min términos y los max términos
son complementarios. Si el min término hace una cosa, el max término hace exactamente lo contrario. Si el min término multiplica, el max término suma. Y así de ahí para adelante. Y nosotros vamos a ver las formas canónicas. Hay dos tipos de fórmulas canónicas que hay para trabajar. Una se llama los min términos. Nosotros, para los min términos, estaríamos hablando de suma de productos. Acuérdense que un min término viene siendo el producto de todas las entradas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta función, esta tabla de la verdad que tenemos aquí, que ustedes están viendo, y tiene esta ecuación, tiene esta forma, que esto es lo que nos va a dar el ejercicio, nosotros queremos hallar cuál es la ecuación booleana que me va a definir esta tabla de la verdad. Ese es el reto en este momento. Si vamos a definir esta tabla de la verdad con una ecuación booleana, yo empiezo a partir de acá. Lo siguiente que yo hago es escribir los min términos asociados. ¿Yo cómo escribo los min términos asociados? Quiero que me presten mucha atención en este pedazo porque de aquí va a depender si ustedes van a durar perdidos por el resto de esta unidad. Los min términos es la AND de las entradas, pero donde haya un 0, voy a poner una barrita de complemento. Por tanto, min término viene siendo 0, 0, viene siendo complemento, complemento. Por ejemplo, el segundo elemento, si es 0 y 1, el A es 0, por tanto el A tiene complemento. El B es 1, por tanto el B no tiene complemento. Para el siguiente, A es 1, B igual a 0. El min término asociado, aquí solamente estamos mirando esto. Yo no estoy mirando en este momento las salidas. Cuando A es 1 y B es igual a 0, significa que A viene siendo A, porque vale 1, no le pongo barrita, pero todos los que tengan 0 le pongo barrita. Finalmente, si es 1 y 1, es sin barrita y sin barrita. Eso es todo. Estos son los min términos asociados. Ahora, si nosotros queremos definir la suma de productos, si nosotros queremos definir, yo miro acá, la suma de productos, ya que definimos esa tabla, nosotros decimos que cada elemento es real, es verdadero, solamente donde los min términos, la salida valga 1. En este caso, nos vamos a fijar en la tabla en la cual la salida valga 1. Y esos son los min términos que a mí me interesan. Esos son los min términos que yo voy a tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, yo puedo copiar. Los min términos que me interesan son los que están en amarillo. Por tanto, yo voy a poner, voy a mirar qué número representa. Este es el número, vamos a ponerlo aquí. Este es el número 0, este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. Por tanto, yo voy a decir que viene siendo A negado B más AB, porque son los elementos para los cuales mi salida vale 1. Simplemente pongo la suma de los min términos cuya salida es equivalente a 1. Y las pongo en OR. Veanlo, vean, les pongo acá. Donde las salidas son iguales a 1, uso los min términos asociados a esos valores. Y les pongo una OR. Fíjense acá. Se vería de esta manera. Si yo, vamos a ponerlo un poquito aquí como más claro. Si yo lo pongo de esta manera, es una forma de decirlo. El min término asociado a este viene siendo AB más AB ha negado B. Y esto es porque esta salida y esta salida valen 1. De lo contrario, no sería así. La forma como yo puedo simplificar la notación de los min términos viene siendo que si este es el elemento 0, 1, 2 y 3, viene siendo la sumatoria de los min términos cuya salida es igual a 1. Los min términos cuya salida es igual a 1 es el min término 1 y el min término 3. Por eso me sale aquí 1 y 3. Eso es todo lo que tiene que ver con el asunto de la suma de los productos. Yo creo que lo voy a dejar aquí, porque ya lo que nos sigue son el producto de sumas, que es el siguiente tema. Lean por favor esto. Esto sí es lo último que les expliqué de suma de productos. Léanlo porque es importante. Recuerden que les voy a habilitar un quiz apenas cuelgue ahorita la llamada.
para que tengan 36 horas para poder resolver el quiz. Yo creo que ya con eso lo podemos dejar la clase por ahí. Ya sería todo. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias y que se mejoren. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bye, bye.